Unos investigadores rusos, a finales de la década de 1940, mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días utilizando un estimulante experimental basado en gas. Ellos fueron mantenidos en un entorno sellado para monitorear cuidadosamente su ingesta de oxígeno y que el gas no los matara, ya que era tóxico en altas concentraciones. Esto fue antes de las cámaras de circuito cerrado, por lo que solo tenían micrófonos y ventanas de vidrio de 5 pulgadas de grosor del tamaño de portillas para monitorearlos. La cámara estaba equipada con libros y catres para dormir, pero sin ropa de cama, así como agua corriente, un inodoro y suficiente comida seca para que los 5 sobrevivieran más de un mes. Después de 9 días, el primero de ellos comenzó a gritar. Corría de un extremo a otro de la cámara repetidamente, gritando a todo pulmón durante 3 horas seguidas, momento en el cual continuó intentando gritar, pero solo pudo producir ocasionales chirridos. Los investigadores postularon que había desgarrado físicamente sus cuerdas vocales. Lo más sorprendente de ese comportamiento fue cómo reaccionaron los otros cautivos, o más bien, cómo no reaccionaron. Continuaron susurrando en los micrófonos hasta que el segundo de los cautivos comenzó a gritar. Los 2 cautivos que no gritaban desarmaron los libros, untaron página tras página con sus propios excrementos y las pegaron tranquilamente sobre las portillas de vidrio. Los gritos cesaron de inmediato. También cesaron los susurros en los micrófonos. Después de que pasaron 3 días más, los investigadores revisaron los micrófonos cada hora para asegurarse de que funcionaban, ya que pensaron que era imposible que no hubiera sonido con 5 personas adentro. El consumo de oxígeno en la cámara indicaba que los 5 debían estar aún vivos. De hecho, era la cantidad de oxígeno que consumirían 5 personas realizando un ejercicio extremadamente intenso. En la mañana del día 14, los investigadores hicieron algo que dijeron que no harían para obtener una reacción de los cautivos. Usaron el intercomunicador dentro de la cámara, esperando provocar alguna respuesta de las personas que temían que estuvieran muertas o en estado vegetativo. Anunciaron: vamos a abrir la cámara para probar los micrófonos. Aléjense de la puerta y recuéstense en el suelo o serán disparados. La obediencia les otorgará a uno de ustedes su libertad inmediata. Para su sorpresa, escucharon una voz calmada que respondía con una sola frase: ya no queremos ser liberados. Se desató un debate entre los investigadores y las fuerzas militares que financiaban la investigación, incapaces de provocar más respuestas usando el intercomunicador. Finalmente se decidió abrir la cámara a la medianoche del 15º día. La cámara fue purgada del gas estimulante y llenada con aire fresco, e inmediatamente voces provenientes de los micrófonos comenzaron a objetar. 3 voces diferentes empezaron a suplicar, como si rogando por la vida de seres queridos, que volvieran a encender el gas. La cámara se abrió y se enviaron soldados para recuperar a los sujetos de prueba. Comenzaron a gritar más fuerte que nunca, y los soldados también gritaron cuando vieron lo que había dentro. 4 de los 5 sujetos aún estaban vivos, aunque nadie podría decir con certeza que el estado en que se encontraban era vida. Las raciones de comida después del 5.º día no habían sido tocadas. Había trozos de carne del muslo y el pecho del sujeto de prueba, muerto, atascados en el desagüe en el centro de la cámara, bloqueándolo y permitiendo que se acumularan 4 pulgadas de agua en el suelo. Nunca se determinó con precisión cuánto de esa agua era en realidad sangre. Los 4 sujetos de prueba sobrevivientes también tenían grandes porciones de músculo y piel arrancadas de sus cuerpos. La destrucción de la carne y los huesos expuestos en las puntas de sus dedos indicaban que las heridas
fueron infligidas a mano, no con los dientes como los investigadores pensaron inicialmente. Un examen más detallado de la posición y ángulos de las heridas indicó que la mayoría, si no todas, eran autoinfligidas. Los órganos abdominales debajo de la caja torácica de los 4 sujetos de prueba habían sido removidos, aunque el corazón, los pulmones y el diafragma permanecieron en su lugar. La piel y la mayor parte de los músculos adheridos a las costillas habían sido arrancados, exponiendo los pulmones a través de la caja torácica. Todos los vasos sanguíneos y órganos permanecían intactos, pero habían sido extraídos y colocados en el suelo, extendiéndose alrededor de los cuerpos eviscerados, pero aún vivos, de los sujetos. El tracto digestivo de los 4 seguía funcionando, digiriendo comida. Rápidamente se hizo evidente que lo que estaban digiriendo era su propia carne que habían arrancado y comido a lo largo de los días. La mayoría de los soldados eran operadores especiales rusos en la instalación, pero aún así, muchos se negaron a regresar a la cámara para retirar a los sujetos de prueba. Los sujetos mismos continuaron gritando para que los dejaran en la cámara y suplicaron y exigieron que volvieran a encender el gas, o de lo contrario, se quedarían dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos de prueba opusieron una feroz resistencia durante el proceso de ser sacados de la cámara. Uno de los soldados rusos murió al serle arrancada la garganta, y otro resultó gravemente herido al serle arrancados los testículos y al serle seccionada una arteria en la pierna por los dientes de uno de los sujetos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si se cuenta a los que se suicidaron en las semanas posteriores al incidente. En la lucha, uno de los 4 sujetos vivos sufrió la ruptura de su vaso y se desangró casi de inmediato. Los investigadores médicos intentaron sedarlo, pero esto resultó imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana de un derivado de la morfina y aún así luchó como un animal acorralado, rompiendo las costillas y el brazo de un doctor. Su corazón siguió latiendo durante 2 minutos completos después de que se desangró, hasta el punto en que había más aire en su sistema vascular que sangre. Incluso después de que se detuvo, continuó gritando y agitándose durante otros 3 minutos, luchando por atacar a cualquiera que estuviera a su alcance y repitiendo la palabra más, una y otra vez, cada vez más débil, hasta que finalmente quedó en silencio. Los 3 sujetos de prueba sobrevivientes fueron fuertemente inmovilizados y trasladados a una instalación médica, los 2 con cuerdas vocales intactas, rogando continuamente por el gas, exigiendo ser mantenidos despiertos. El más herido de los 3 fue llevado a la única sala de operaciones quirúrgicas que tenía la instalación. En el proceso de preparar al sujeto para que le volvieran a colocar los órganos dentro del cuerpo, se descubrió que era efectivamente inmune al sedante que le habían dado para prepararlo para la cirugía. Luchó furiosamente contra sus ataduras cuando trajeron el gas anestésico para ponerlo bajo. Logró casi desgarrar por completo una correa de cuero de 4 pulgadas de ancho en una muñeca, a pesar del peso de un soldado de 200 libras que sujetaba esa muñeca. Solo se necesitó un poco más de anestésico de lo normal para ponerlo a dormir, y en el instante en que sus párpados revolotearon y se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia del sujeto de prueba que murió en la mesa de operaciones, se descubrió que su sangre tenía el triple del nivel normal de oxígeno. Los músculos que aún estaban adheridos a su esqueleto estaban gravemente desgarrados y había roto 9 huesos en su lucha por no ser sometido. La mayoría de ellos se debían a la fuerza que sus propios músculos habían ejercido sobre ellos. El segundo sobreviviente había sido el primero del grupo de 5 en comenzar a gritar.
Con las cuerdas vocales destruidas, no podía rogar ni objetar la cirugía, y solo reaccionaba sacudiendo violentamente la cabeza en desaprobación cuando acercaban el gas anestésico. Asintió cuando alguien sugirió con desdeño que intentaran la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante las 6 horas de procedimiento en las que le colocaron los órganos abdominales y trataron de cubrirlos con lo que quedaba de su piel. El cirujano a cargo afirmó repetidamente que no debería ser médicamente posible que el paciente aún estuviera vivo. Una enfermera aterrorizada que asistía en la cirugía declaró que había visto la boca del paciente curvarse en una sonrisa varias veces, cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y comenzó a jadear ruidosamente, intentando hablar mientras luchaba. Asumiendo que debía ser algo de suma importancia, el cirujano hizo traer un bolígrafo y una libreta para que el paciente pudiera escribir su mensaje. Era simple: sigan cortando. A los otros 2 sujetos de prueba se les realizó la misma cirugía, también sin anestesia, aunque tuvieron que ser inyectados con un paralítico durante la operación. El cirujano encontró imposible realizar la operación mientras los pacientes reían continuamente. Una vez paralizados, los sujetos solo podían seguir con la mirada a los investigadores presentes. El paralítico salió de su sistema en un periodo de tiempo anormalmente corto, y pronto intentaban escapar de sus ataduras. En el momento en que podían hablar, nuevamente pedían el gas estimulante. Los investigadores intentaron preguntarles por qué se habían herido a sí mismos y por qué se habían arrancado sus propias entrañas y por qué querían que les volvieran a dar el gas. Solo se dio una respuesta: debo permanecer despierto. Las restricciones de los 3 sujetos fueron reforzadas y fueron colocadas nuevamente en la cámara, a la espera de determinar qué se debía hacer con ellos. Los investigadores, enfrentando la ira de sus benefactores militares por no haber logrado los objetivos declarados de su proyecto, consideraron la eutanasia de los sujetos sobrevivientes. El oficial al mando, un ex KGB, vio potencial en ellos y quería ver qué sucedería si se les volvía a administrar el gas. Los investigadores se opusieron enérgicamente, pero fueron anulados. En preparación para ser sellados nuevamente en la cámara, los sujetos fueron conectados a un monitor de EEG y sus restricciones fueron acolchadas para un confinamiento a largo plazo. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de luchar en el momento en que se mencionó que volverían a recibir el gas. Era obvio que, en este punto, los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los sujetos que podía hablar estaba tatareando. En voz alta y continuamente. El sujeto mudo estaba tensando sus piernas contra las correas de cuero con todas sus fuerzas, primero a la izquierda, luego a la derecha, y luego nuevamente a la izquierda, buscando algo en que concentrarse. El sujeto restante sostenía su cabeza fuera de la almohada y parpadeaba rápidamente, habiendo sido el primero en ser conectado a la máquina de EEG. La mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, pero a veces se aplanaban inexplicablemente. Parecía como si sufriera repetidamente muerte cerebral antes de volver a la normalidad. Mientras se concentraban en el papel que salía del monitor de ondas cerebrales, solo una enfermera vio que los ojos del hombre se cerraban al mismo tiempo que su cabeza golpeaba la almohada. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente a las de un sueño profundo y luego se aplanaron por última vez cuando su corazón se detuvo simultáneamente. El único sujeto que podía hablar
comenzó a gritar para ser sellado de inmediato. Sus ondas cerebrales mostraban los mismos aplanamientos que el único sujeto que podía hablar comenzó a gritar para ser sellado de inmediato. Sus ondas cerebrales mostraban los mismos aplanamientos que el del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar la cámara con ambos sujetos adentro, así como 3 investigadores. Uno de los 3 nombrados sacó su arma y le disparó al comandante a quemarropa entre los ojos. Luego apuntó al sujeto mudo y le voló los sesos también. Apuntó con su arma al sujeto restante, aún inmovilizado en una cama, mientras los demás miembros del equipo médico y de investigación. Apuntó con su arma al sujeto restante, aún inmovilizado en una cama, mientras los demás miembros del equipo médico y de investigación huían de la sala. No seré encerrado aquí con estas cosas. No contigo, gritó al hombre atado en la mesa. ¿Qué eres?, demandó. Debo saberlo. El sujeto sonrió. ¿Lo has olvidado tan fácilmente?, preguntó el sujeto. Somos ustedes. Somos la locura que acecha dentro de todos ustedes, rogando ser libres en cada momento en su mente animal más profunda. Somos aquello de lo que se esconden en sus camas cada noche. Somos lo que sedan en el silencio y la parálisis cuando vas al paraíso nocturno donde no podemos pisar. El investigador hizo una pausa, luego apuntó al corazón del sujeto y disparó. El EEG se detuvo cuando el sujeto se ahogó débilmente, así que casi libre.